lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, pues vamos a empezar. A ver, voy a recapitular muy rápido lo que hemos hecho porque hoy vamos a seguir hablando de aleatoriedad y vamos a seguir jugando con dados, ¿no? Luego se me olvida llevar a la escuela, pero a ver, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Eh, Hemos hablado de que una caminata, perdón, de que una serie de tiempo vista o entendida desde una perspectiva moderna, no es otra cosa que una caminata aleatoria. ¿Qué es una caminata aleatoria? Una caminata aleatoria no es otra cosa que una secuencia de variables aleatorias. Yo tiro, por ejemplo, esta moneda que están viendo aquí, yo tiro un volado, águila o sol, y todos los eventos de águila o sol, si yo tiro 100 volados, lo que estoy generando es una caminata aleatoria de 100 variables aleatorias. Águila, sol, águila, sol, águila, sol. ¿Ok? Sí, Mariana. Profe, es que acabo de entrar, no encontraba el link y nada más para el pase de lista. Ah, sí, no te preocupes, ahorita te pongo asistencia. Muchas gracias, profe. Sale. Entonces, lo mismo sucede cuando yo tiro, por ejemplo, un dado. ¿Se acuerdan del ejercicio que hicimos con los dados? Yo puedo lanzar este dado al aire y obtener valores que van desde 1 o hasta 6. Y lo que estoy generando nuevamente cada vez que tiro el dado es una variable aleatoria. Si yo tiro 100 veces el dado o 1000 veces el dado, otra vez lo que estoy haciendo es una caminata aleatoria, ¿no? Ahorita la pintamos porque ya habíamos simulado una en Excel y ahorita la vamos a retomar. Pero yo tiro 1000 veces el dado y entonces tengo una caminata aleatoria de 100, de 1000 sucesos. ¿Ok? Cualquier valor aleatorio entre 1 y 6. Por cierto, cuando yo tiro un dado, yo ya sé que la probabilidad de que caiga cualquiera de sus caras es de un sexto. Es decir, ¿con qué probabilidad va a caer el 1? Pues va a caer con un sexto. ¿Y con qué probabilidad va a caer el 6? Va a caer con un sexto de probabilidad. Tanto la moneda como el dado, una vez que yo genero esta secuencia de la que estoy hablando, lo que generan son distribuciones uniformes de probabilidad. ¿De acuerdo? En una distribución uniforme de probabilidad, todos los sucesos del experimento tienen exactamente la misma probabilidad de ocurrencia. En el caso de la moneda, cada suceso posible, águila o sol, tiene un medio de probabilidad. En el caso del dado, cada cara posible tiene un sexto de probabilidad. Entonces, esta es la primera pregunta del siguiente examen parcial. ¿Cómo se comporta una distribución uniforme? ¿O qué define una distribución uniforme? Una distribución uniforme es aquella donde todos los sucesos posibles, todos los sucesos del espacio muestral posibles, tienen la misma probabilidad de ocurrencia, ¿no? La ventaja de tener una computadora, y ahora voy a presentar, compartirles mi pantalla. La ventaja de tener una computadora es que nosotros, ahí confírmenme nada más que ya me ven, ¿sí? Ahí ven mi pantalla. Sí. Ok. La ventaja de tener un Excel es que miren, este no es otra cosa más que el ejercicio que hicimos el otro día, nada más que a propósito de unos cambios que le hice, yo tiré un dado 1313 veces y conforme yo voy recalculando, vean, fíjense en esta columna que voy a pintar de amarillo. Pues esos son todos los eventos posibles, los 1313 eventos posibles de la caminata aleatoria. Eso que están viendo es una realización particular de la caminata aleatoria. Es decir, es mis primeros 1000 dados tirados. Pero si yo recalculo el valor de esas celdas, tengo otra realización particular de esa caminata aleatoria. Es decir, tengo otros 1000 valores para las tiradas de los dados. Y si lo vuelvo a hacer, le voy a dar un poco de zoom acá para que lo vean. Y si lo vuelvo a hacer, cada vez que yo genero las 1000 tiradas de los dados, lo que estoy haciendo es una realización particular de la caminata aleatoria. ¿Ok? Lo demás es lo que hicimos juntos. Yo calculé las veces que cae cada uno de los eventos posibles, del 1 al 6, calculé la probabilidad experimental y calculé la probabilidad
teórica. Con la probabilidad experimental calculo el histograma de frecuencias, que vean cómo es una gráfica que se ve, yo digo que se ve chimuela, debería verse parejita porque todas deberían tener la misma probabilidad de ocurrencia, pero se ve chimuela porque a veces crecen algunos y a veces algunos se ven más bajos, y eso no es otra cosa más que porque mi muestra es muy pequeña. Si yo tirara infinito número de veces el dado, entonces lo que yo tendría es mi probabilidad teórica y se vería exactamente como esto que vemos aquí. Prof, Cada valor posible del dado tiene exactamente la misma probabilidad de ocurrencia, que es 0.16, ¿no? profesor, ¿nos Sí, puede compartir este Excel modificado? ¿les puedo compartir este Excel modificado? Sí, puedo. Por favor. Claro que sí, lo subo. Cuando subo el video, subo también este Excel, ¿no? De cualquier manera, vamos a construir otro. Así es que vamos a construir otro de cero, porque lo que quiero que hagamos ahora es mismo experimento, pero ahora lo que vamos a hacer es tirar dos dados. Pero quedémonos esta idea clara hasta ahorita. Cuando yo tiro un dado, ¿qué tipo de distribución de probabilidad genero? Genero una distribución uniforme de probabilidad. Voy a hacer exactamente esto mismo que ven ahora, pero ahora vamos a tirar dos dados y vamos a jugar a la suma de las caras. Ahora lo explico. Así es que abro un Excel nuevo. Voy a ponerme este acá para irme guiando. Poner exactamente las mismas columnas. Pero lo que voy a hacer ahora es, en vez de un dado, voy a tirar dos dados. Aquí voy a poner T. Aquí voy a poner ZT. ¿Se acuerdan de esta notación? Y lo que voy a hacer es tirar más o menos 1000 dados. Da lo mismo si son un poquito más o si son un poquito menos, ¿no? Ah, qué tonto. Perdónenme. Aquí no le puse 2. Ahí está. Para hacerlo todo igual, cerrémoslo en 1000 dados exactamente. Aunque da lo mismo si hacemos un poquito más o un poquito menos. Ya tengo la primera columna de mi caminata aleatoria, que no es otra cosa que un número índice que va del 1 al 1000. La verdaderamente importante es la siguiente columna, porque aquí en este ZT lo que voy a hacer es tirar un dado, al que le voy a llamar el dado 1. ¿Cómo tiro un dado? Pues ya sabemos, ¿no? Con la función de aleatorio, que luego se me olvida en inglés cuál es, rand between. Que en español es aleatorio entre, rand between 1 y 6. Y este lo voy a copiar 1000 veces. Ya tengo un primer dado. Y lo que tengo ahí, cada que yo le doy recalcular, pues es una realización particular de 1000 dados tirados, ¿no? Bueno, pero ese es el ejercicio que ya les mostré, que hicimos juntos en clase la semana pasada. Ahora lo que voy a hacer es tirar un segundo dado, al que le voy a llamar dado 2. Y ahora lo que voy a jugar es a la suma de los dados. Yo tiro mis dos dados, estos que tienen aquí, por ejemplo, y entonces en uno cae el 2 y en otro cae el 1. A lo que voy a jugar es a la suma de las dos caras. Yo tiro dos dados y entonces en uno cae 4, 5 y 4, 9. Así es que lo que voy a jugar ahora es a sumar los dados. Voy a escribir una siguiente columna que se llama suma.
Y simplemente voy a hacer lo mismo que acabo de ejemplificar ahora con mis dados. Voy a sumar lo que cayó en el dado 1 más lo que cayó en el dado 2. Ahí está, por ejemplo, en el dado 1 cayó 6, en el dado 2 cayó 3, la suma es 9. Y voy a hacer lo mismo para las 1000 tiradas de los dados. ¿Ok? Vamos a hacernos aquí unas notitas. A ver ahora, un poco para seguir lo mismo que hacía en el otro experimento. Experimento. Es un experimento aleatorio, ¿están de acuerdo? Es un experimento estocástico. Cada evento tiene una probabilidad de ocurrencia. Así es que mi evento consiste en tirar 1000 veces un dado. Perdón, tirar 1000 veces 2 dados. ¿Cuál es el espacio muestral? Es decir, ¿cuáles son los sucesos posibles del experimento? ¿Cuáles son? Si estoy jugando a las sumas. Del 2 al 12, ¿no? ¿Mandé? Del 2 al 12. Del 2 al 12. Una posibilidad es que caiga 1 y 1. La última posibilidad es que caiga 6 y 6, que suma 12. No hay manera de que la suma sea 1, ¿están de acuerdo? No hay manera de que la suma de 2 dados sea más de 12, así es que efectivamente el espacio muestral, me estoy desdiciendo yo, es a partir del 2. ¿Están todos de acuerdo? Ese es mi espacio muestral. Los valores posibles de mi experimento son del 2 al 12. La suma más pequeña es cuando me cae 1 y 1. La suma más grande es cuando me cae 6 y 6. Vamos a calcular una probabilidad frecuentista, es decir, basada en cuántas veces cae cada uno de los eventos. Y de ahí vamos a calcular dos, la experimental y la teórica, que es exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio de tirar un solo dado. Ok, vamos bien hasta ahí. Vamos entonces pues a calcular. Voy a poner, como habíamos hecho, mi tablita, y voy a poner los sucesos posibles, mi espacio muestral. Acuérdense, así se llama el espacio muestral. Yo calculo la probabilidad de ocurrencia del espacio muestral. Esos son mis sucesos posibles. En la siguiente columna voy a calcular las veces, o lo que es lo mismo la frecuencia. Veces o frecuencia. Y para calcular eso, lo que voy a hacer es contar cuántas veces la suma fue 2, cuántas fue 3, cuántas fue 4, etcétera, etcétera. Así es que eso lo puedo hacer. Si voy muy rápido me dicen, me detienen, ¿eh? Con este de count if, tomo el rango de la suma y quiero que sea igual a ese. Nada más para poder copiar la fórmula voy a fijar el rango.
El 2 cayó 26 veces. Y la voy a copiar. ¿Cuántas veces tiré el dado? 1000. ¿Ok? Eso solo cuenta las veces y de hecho desde ahorita podría calcular o podría dibujar mi histograma de frecuencias. Lo voy a dibujar. Ahí está. ¿Ya vieron qué bonito? ¿Qué tiene de bonito? ¿Quién me dice? Es como una distribución normal, prof. Exacto, eso es lo que tiene de bonito, ¿no? Acabamos de hacer un gran descubrimiento, que ahorita le vamos a llamar por su nombre, por su teorema, pero acabamos de hacer un grandísimo descubrimiento. Si yo tiro un dado, genero una variable uniforme, genero una distribución uniforme de probabilidad. Si yo sumo dos dados, es decir, si sumo dos distribuciones uniformes de probabilidad, lo que obtengo es una distribución normal de probabilidad. ¿Ok? Este es un súper hallazgo. Al rato le ponemos su nombre de teorema, pero esto es un gran hallazgo. Muchas personas dicen que la distribución de probabilidad más importante que hay es la distribución normal. Al rato vemos por qué. Yo digo que la distribución más importante que hay es la distribución uniforme. Primero, porque una distribución uniforme proviene de un proceso de un muestreo aleatorio simple. Y segundo, porque sumando distribuciones uniformes, yo puedo construir distribuciones normales de probabilidad. Eso es tan fundamental que eso es un teorema. Pero antes de enunciar el teorema, vamos a terminar nuestra tablita. Vamos a calcular la probabilidad experimental y la probabilidad experimental va a resultar de dividir las veces que ocurre cada suceso entre el número de veces que repito el experimento y esto debería sumar 1. Y vamos a calcular la probabilidad teórica. ¿Cómo se les ocurre que podemos calcular la probabilidad teórica de probabilidad? Es decir, más allá de contar en el experimento de Excel, imagínense que este es mi dado 1. Dado 1, cae 1. Dado 2, cae 1. Esa es la primera manera en que puede caer una suma igual a 2. ¿Ok? Si en el dado 1 cae 1 y en el dado 2 cae 2, perdón, y en el dado 2 cae 1, es una manera en que cae 1. Otro ejemplo. 3. ¿De qué manera puede caer un 3 como suma? ¿Qué pasó, John? Se podría hacer con un árbol binomial.
¿Se puede hacer con un árbol binomial? Sí, o se puede hacer más fácil con una tablita muy simple que me permita contar. Ahorita voy a proponerles una manera. Por ejemplo, ¿de qué manera puede caer la suma igual a 3? Pues la suma igual a 3 puede caer si en un dado cae 1 y en otro dado cae un 2. ¿Están de acuerdo? ¿De qué manera puede caer 4? Puede caer 4 si en un dado cae 3, si en el otro dado cae 1 o si cae 2 y O sea, profe, se podría sacar si 2. multiplicamos las veces que puede caer cada número. Eh, no sé qué estás hablando. ¿Sí? ¿Cómo se les ocurre contarlo? ¿Cómo sacamos esta probabilidad teórica? O sea, ya que multipliquemos cuántas veces puede caer cada número, ya los sumamos todos y los dividimos, ¿no? Entre el número de, no sé. O sea, tipo, ajá, pues sí. A ver, les voy a proponer una manera de hacerlo. Voy a pintar dos dados aquí en mi pantalla. El primer dado lo pinto hacia abajo y el segundo dado bueno, exageré. Lo voy a pintar aquí. Ahí está. Ahora vean lo que voy a hacer. Este es un truquito para saber de cuántas maneras la suma puede ser 2, de cuántas maneras la suma puede ser 3, 4, etcétera. Y voy a ir sumando aquí 1 más 1. Es más, vamos a cambiarle esto de color para que no se me revuelva. 1 más 1, 2. ¿Están de acuerdo? Eso significa que si el dado 1 cae 1 y el dado 2 cae 2, 1, entonces la suma es 2. Y viceversa, si el dado 2 cae 1 y el dado 1 cae 1, la suma es 2. Luego, si en el dado 1 cae 1 y en el dado 2 cae 2, ¿cuánto va aquí? 3. Si en el dado 1 cae 1 y en el dado 2 cae 3, va un 4. Y así sucesivamente. ¿Me siguen la idea? Voy a seguir sumando. Si en el dado 1 cae un 2 y en el dado 2 cae un 1, aquí cae un 3. Y si sigo la misma lógica, 7, 8. A ver si me cachan la idea. Si cae en el dado 1 cae un 3 y en el dado 2 cae un 1, la suma es 4. Y si sigo la lógica, 7, 8 o 9. Voy a seguir haciendo la misma lógica. 4 y 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 y 1, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Les gustan los juegos de azar? Si les gustan los juegos de azar, esto es mucho más interesante. Para el casino, profe, ¿no sirve?
para el casino. Hay que hacer estudio de campo en un casino. Si yo tiro 2 dados, ¿de cuántas maneras la suma puede ser 2? ¿Cuántas veces hay un 2 en esta tablita? Una. Entonces vamos a ponerlo aquí. Suma 2 veces 1. ¿De cuántas maneras o cuántas veces en esa tablita cae el 3? Aquí y aquí. No hay otro 3. ¿Ya vieron? La única manera en que cae 3 es si en el dado 1 cae 2 y en el dado 2 cae 2, 1 o viceversa. ¿Cuántas veces puede caer 3? 2. ¿Y el 4? ¿De cuántas maneras puede caer? De 3. 3 y 1, 2 y 2, 1 y 3. Aquí están las veces que puede caer la suma igual a 4. Y el 5, 1, 2, 3, 4 veces. Y el 6, 1, 2, 3, 4, 5. Y el 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Y como ya llegué a la diagonal principal, el 8, ¿cuántas veces puede caer? 1, 2, 3, 4, 5. Ya volvió a caer, ¿ya vieron? Llegó a 6 aquí, el 7 puede caer 6 veces, el 8 vuelve a bajar a 5. Y el 9 seguramente son 4. 1, 2, 3, 4. Y el 10, 3 veces. Y el 11, 2 veces. Y el 12, 1 vez. Vamos a sumar esto. Y vamos a calcular la probabilidad. Ahí está. Esta es mi probabilidad teórica. Contando caras, esta es mi probabilidad teórica. Me la voy a pasar para acá. ¿Cuándo va a ser igual la probabilidad teórica a la probabilidad experimental? Cuando yo en vez de tirar 1000 veces el dado, juegue infinito número de veces, juegue hasta el infinito a tirar el dado. Y además, las cosas curiosas, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad teórica de que caiga 7? Un sexto, que es la misma probabilidad de que caiga cualquier cara cuando tiro un dado. Cuando empiezan a ver todas esas relaciones, se vuelve fascinante hacer esto. Vamos a pintar esta con esta y vamos a graficar mi distribución de probabilidad teórica. De probabilidad. Que es exactamente una normal.
Como es el histograma de frecuencias, está basado en el experimento. Esa es la distribución de probabilidad o el histograma de frecuencias experimental, que se parece siempre mucho a una normal, pero chimuela, ¿no? No es una normal exacta, perfecta, simétrica. La distribución de probabilidad basada en el conteo teórico, esa siempre es una normal. Entonces, grandísimo hallazgo que acabamos de hacer. Si yo sumo uniformes, obtengo normales. Y eso, aunque ustedes crean que solo resulta de un mero juego de azar en el que pudiéramos estar simplemente jugando en el casino, en realidad eso da lugar a uno de los grandes teoremas en estadística, el teorema central del límite. ¿Se acuerdan del teorema central del límite? ¿Ya lo vimos esta clase, bro? ¿Mandé? O No te sea, es de los que escuché. vimos al principio. ¿Es el que vimos al principio? ¿Cuál? No, es que no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No te preocupes. ¿Alguien más? Para soplarles les voy a decir que tiene dos apartados, el apartado 1 y el apartado 2. Eso no dice mucho, pero alguien se acuerda del apartado de... A ver, les voy a dar un tip, ¿no? Cuando yo hablaba el otro día, hablando de otro tema, hablando de la regresión lineal, yo decía, tengo una muestra pequeña y entonces supongo que es una distribución T de student. Si la muestra fuera grande, yo podría suponer que la distribución muestral es una normal. ¿Se acuerdan que decía eso? Y si no se acuerdan, acuérdense, porque es bien importante. Bueno, lo que estaba diciendo en ese momento se refería al apartado 1 de el teorema central del límite, el famosísimo TCL, ¿no? Que dice que entre más grande es la muestra, más se parece la distribución muestral de probabilidad a una normal, ¿no? Entonces, justo el teorema central del límite es muy famoso por su apartado 1, que dice que entre más grande es la muestra, o mejor dicho, si una muestra es grande, su distribución muestral de probabilidad se parecerá a una distribución normal. ¿Cómo describe una distribución normal? Pues una distribución normal es aquella donde X se comporta como una normal con media mu y varianza sigma cuadrada, ¿no? Bueno, ustedes disculparán que no puedo escribir con simbolitos. Entonces, si una muestra es grande, su distribución muestral de probabilidad se parecerá a una distribución normal. Es decir, si la variable X que estoy midiendo, si tomo una muestra grande de una variable X que estoy midiendo, la distribución muestral de esa X se va a parecer a una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrada. ¿Y cómo se ve una distribución normal? Una distribución normal se ve como esto, ¿no? Tiene, por su medida de tendencia central, tiene los datos agolpados en el centro, ¿no? El que más se repite en este caso es el 7, esta es la media, y los que más se repiten están en el extremo. Por cierto, ahorita que acabo de enunciar los apartados, nos vamos aquí y calculamos la media y la varianza de esta distribución. Y el apartado 2 no es tan famoso, pero es igual de importante. Que dice lo siguiente. Si yo sumo
6 distribuciones uniformes y a la suma le resto 6, lo que obtengo es una variable epsilon, aquí no puedo escribir epsilon, así es que le voy a llamar e, que se comporta como una distribución normal. El teorema dice que si sumo 6 distribuciones uniformes, lo que obtengo es una normal. Eso dice el teorema. Pero ya la evidencia práctica, lo que me ha dejado ver es que si yo sumo 2 uniformes, lo que obtengo es una normal. Si sumara 3 uniformes, lo que tengo es una normal. Es decir, si sumara 3 dados y graficara la gráfica de la suma, sería una normal. Con 4 dados lo mismo, con 5 dados lo mismo, con 6 dados lo mismo, con 7 exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia o por qué el teorema se centra en sumar 6? Se comporta como una distribución normal estándar. ¿Se acuerdan cuál es la distribución normal estándar? Una distribución normal estándar es aquella que tiene la media en 0 y la varianza en 1. Por eso el teorema central del límite se queda con la suma de 6 uniformes, porque esa en particular, la suma de 6 uniformes, me da una normal estándar, una normal con la media en 0 y la varianza en 1, que es una distribución normal, pues muy utilizada por excelencia, ¿no? Porque estandarizo cualquier otra distribución de probabilidad, ¿no? Entonces, esto que estamos hablando ahora no es menor. Hablando de probabilidad, es teoría fundamental. Yo puedo generar con una variable aleatoria una distribución uniforme. Y si sumo distribuciones uniformes, lo que obtengo son distribuciones normales. Y eso es fundamental. ¿Cuál distribución es más importante, la normal o la uniforme? A ver, la normal es importantísima. ¿Por qué? Porque siempre que la muestra sea grande, yo puedo suponer normalidad. La normal es importantísima porque se utiliza en muchos procesos o en muchos métodos cuantitativos, en muchos ámbitos, por ejemplo en las finanzas. Siempre en finanzas un gran supuesto es la normalidad de la distribución. Por eso la normal es importantísima. Pero además de la normal, o más que la normal, la uniforme es importante. ¿Por qué es importante la distribución uniforme? Por lo que ya acabo de decir. La distribución uniforme es importante, primero, porque la distribución uniforme es el producto natural de un muestreo aleatorio simple. La técnica de muestreo por excelencia. Y segundo, porque sumando uniformes, lo que consigo son distribuciones normales. ¿Ok? Eso parecería ser, voy a decir algo que a lo mejor no sea totalmente o del todo correcto, pareciera ser que la distribución uniforme es una distribución natural que sale de tirar un dado y la distribución normal no es una distribución natural, es una derivación, ¿no? Ahora, regresando al tema de los dados, ¿se fijan lo intuitiva que es la probabilidad? ¿Se fijan lo intuitiva que es una distribución de probabilidad? Una distribución uniforme. Quien se dio cuenta de la distribución uniforme, ¿saben cómo se dio cuenta de la distribución uniforme? Tirando dados. Y quien se dio cuenta de la existencia de la distribución normal, ¿saben cómo se dio cuenta de la existencia de la distribución normal?
tirando dados. Al final, toda la teoría de la probabilidad tiene que ver con generar variables aleatorias. Y generar variables aleatorias es algo tan simple como jugar a tirar volados o jugar a tirar dados. Así de simple es la teoría de la probabilidad. De ahí proviene, de la aleatoriedad. Si nosotros entendemos la aleatoriedad como estamos haciendo ahora, entendemos la probabilidad, porque la probabilidad, más allá después del halo teórico que después le ponemos y la simbología y tal, y la matemática, más allá de todo ese halo que le ponemos, en realidad la probabilidad es tan simple como tirar una moneda o tirar unos dados y hacer deducciones como lo que acabamos de hacer ahora, ¿no? Esto que acabo de decir es probablemente lo más importante que habré dicho en todo el curso, ¿eh? O sea, porque estamos llegando de un experimento, ¿no? De un experimento empírico de tirar dados, estamos llegando a uno de los grandes teoremas que estudiamos toda la vida en la escuela, ¿no? Entonces, quedó clarísimo esto que acabo de decir. Ya no lo voy a repetir porque además ahí tienen el video y lo pueden oír cuantas veces quieran, pero entonces es importante entender eso, la distribución uniforme y cómo con distribuciones uniformes genero distribuciones normales de probabilidad y cómo en particular al teorema central del límite le interesa una. Cuando sumo 6 uniformes, porque sumar 6 uniformes en particular genera esta normal tan importante que es la normal estándar, ¿no? Entonces, como me quedó bien bonito mi archivo, lo voy a guardar. Denme un segundo. ¿Todo el mundo pudo seguirme y construir un Excel como el mío? Yo no alcancé a tener todo, prof. Bueno, no importa. Ahí van a tener el video. Quiero que regresen al video. La parte que más me interesa es esta que hicimos al principio. Y construyan esto que acabamos de construir. Pero por cierto, me voy a regresar un momento al histograma de frecuencias y a la distribución de probabilidad. Hagámoslo acá, en la distribución de probabilidad, es decir, en la teórica. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la media de esta distribución? Voy a calcular... Bueno, hagámoslo acá, para contar en los datos. Voy a calcular la media de esta distribución. ¿Cómo calculo la media? En inglés es una función que se llama average. En español es una que se llama promedio, ¿no? ¿Cuál es el promedio de la suma? Seguramente ya lo intuyen. El medio de la suma es algo muy cercano a 7. En la distribución teórica, la media es 7. ¿Cuál es la varianza de esta distribución? Varianza poblacional. La varianza de esta distribución es, otra vez, nada más calculo la varianza de estas 1000 observaciones. La varianza es más o menos 6. Si lo hiciera en la distribución de probabilidad, en la normal, en la teórica, la varianza sería 6. ¿Y cuál sería la desviación estándar? Sería la raíz de esto, ¿no? SQRT de esta. Más o menos 2.37, ¿no? Entonces, la pregunta es muy sencilla al final. Si yo tiro 2 dados y estoy jugando y le apuesto a las sumas, pues ¿a qué suma le tengo que apostar? ¿Cuál es la suma que más se va a repetir? El 7, ¿no? Las que siguen con misma probabilidad,
el 6 y el 8. Las que siguen con misma probabilidad, el 5 y el 9. Las que siguen con misma probabilidad, el 4 y el 10. Las que siguen con misma probabilidad, el 3 y el 11. Y las que menos probabilidad tienen de ocurrencia son el 2 y el 12. Porque solamente hay una manera de que la suma sea 2 y hay una manera de que la suma sea 12. Por cierto, aquí se ve claramente cómo en una distribución normal, la media es el dato que está justo a la mitad. De hecho, la distribución normal es la única distribución de probabilidad donde la media es igual a la mediana y es igual a la moda. ¿Ok? Y tiene esta forma, aunque aquí pinté el histograma, tiene esta forma simétrica de campana. Tiene su punto más alto en la media, tiene sus puntos más bajos en los extremos y siempre es simétrica. ¿Ok? Queda claro cuando te pones a contar dados por qué los puntos de la distribución tienen menos probabilidad de ocurrencia. Y eso es por la sencilla razón de que ese suceso ocurre menos. ¿Cuál es el suceso que ocurre más? Que la suma sea 7. ¿Cuál es el suceso que ocurre menos? Que la suma sea 2 o sea 12. La probabilidad frecuentista, al menos, la probabilidad frecuentista no es otra cosa más que contar cuántas veces sucede, valga la redundancia, un suceso posible en el experimento. ¿Ok? La próxima vez que vayan a un casino, traten de, además de divertirse, que está bien divertirse, traten de ser más observadores y verán cómo en el simple tirar dados o en el simple jugar a la ruleta o en el simple jugar a las cartas o el juego que más les guste, siempre hay como fundamento, siempre hay en la base un fundamento probabilístico. Todo funciona en la medida en que contamos sucesos posibles del experimento. O si lo quieren ver de esta manera, cada juego de azar de los que hay en los casinos, pues es un experimento aleatorio. Si encuentras el funcionamiento aleatorio del juego, pues entonces puedes tener mucha ventaja para saber, por ejemplo, aquí a qué apostar, a qué jugar, a qué no jugar, o leer el juego desde otra perspectiva, ¿no? Yo no es que me guste mucho ir a los casinos, pero me parece que es una buena aproximación como para entender todos estos conceptos que son meramente probabilísticos, pero que todos salen de jugar juegos de azar, ¿no? O a partir de los juegos de azar podemos construir conceptos súper importantes, teorías súper interesantes y teoremas súper valiosos como este que aprendimos hoy. ¿Dudas, jóvenes? ¿No? No, profe. Espero que de ahora en adelante aprecien más los juegos de azar y los vean desde otra perspectiva. Ahora, volviendo al tema de la clase, dejé una tarea. Por cierto, el otro día les pregunté, ¿ya hicieron la tarea 4? Y todo el mundo me dijo, no, ¿cuál tarea 4? ¿Cuál tarea 4? Pues, ¿cuál tarea 4? La regresión múltiple, ¿se acuerdan? Ya pueden encontrar en Blackboard dónde subir esa... Vamos a ver si lo encuentro acá. ¿Dónde subir esa tarea 4? Se las voy a mostrar para que no tengan pretexto alguno. Acá. Bueno, ya quedó. Si se van aquí a enfoque clásico, ya está aquí, suba su tarea 4, y ya casi vence la semana que entra. Entonces, aquí va su regresión múltiple. Aquí les volví a dejar el archivo con los datos para que puedan hacer su regresión múltiple y su análisis estadístico de la regresión múltiple. Y bueno, como ya avanzamos bastante en todo este tema de la aleatoriedad, ya les dejé una tarea 5. La tarea 5 es algo muy
Pues muy divertido, digo yo. Aunque cada quien tiene sus conceptos de divertido. Lo que les digo es, esta ya la hicimos juntos aquí, pero la pregunta es, ahora lo que quiero es que hagan exactamente lo mismo que hicimos, pero ahora tiren tres dados y jueguen a la suma de tres dados. Con tres dados, con la suma de tres dados calculen el espacio muestral, la probabilidad experimental y la probabilidad teórica. Es decir, es lo mismo que acabamos de hacer ahora, pero tirando en vez de dos dados, tres dados. Lo que yo espero que se encuentren es que van a ver cómo la distribución de probabilidad va a ser una normal. Lo que va a cambiar es la media y la varianza, porque pues las sumas cambian, los sucesos del espacio muestral cambian, ahora es la suma de tres dados. Entonces trabajen en esa tarea, por favor, y acá les dejé donde subirla. También la dejé para la siguiente semana, si por ahí les falta tiempo lo vamos ajustando, pero de entrada, no es cierto, para esta semana. Si no les da tiempo lo voy ajustando, que yo creo que será el caso porque 2 ya es el jueves, ¿no? Entonces voy a ajustar estas fechas de entrega para el próximo martes y si se atoran ahí vamos ajustando. Pero vayan trabajando en eso, por favor. Lo que vamos a hacer en las siguientes clases es que vamos a seguir trabajando con la aleatoriedad, pero el jueves particularmente vamos a hablar de una caminata muy peculiar que se llama la caminata del borracho. La vamos a construir y vamos a explicar su importancia. Y vamos a seguir tirando dados y generando variables aleatorias porque necesitamos aprender. Ya aprendimos a generar distribuciones uniformes, ahora vamos a aprender a generar distribuciones normales porque las necesitamos para construir caminatas aleatorias que tengan un sentido de negocio, ¿no? De alguna manera, tirar dados como hicimos ahora es divertido, pero no tiene sentido de negocio, ¿no? Eso es en lo que seguiremos trabajando en las siguientes sesiones, que estarán muy basadas en Excel. Por lo pronto, el jueves nos vemos en esta misma liga de Zoom. Les confirmo si el próximo martes todavía la hacemos en Zoom, pero ya nos vemos pronto por allá en el salón de clases. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿No? Todo bien, No, nada Cris, más, sí, gracias. sí podrías poner el Excel que editaste, prof. El Excel que construí ahorita. El que editaste la pasada, que dijiste que le agregaste cosas. El Excel del un dado, sí. Subo más tarde, subo este video para que lo tengan ahí de referencia y subo el Ajá. Excel de que tiré 1313 veces un dado, que es el mismo que hicimos en clase, nada más que lo amplié y tomé algunas notas ahí para que les sirvan mis notas. ¿De Ok, acuerdo? gracias, prof. Muchas gracias, jóvenes, y nuevamente mil disculpas. Les juro que no era mi intención caerme de la escalera, pero bueno, los veo por aquí. Cuídense Que mucho. mejores. Gracias. Gracias, profe, gracias. Que te mejores, Bye. Cris, gracias. Muchísimas Y no te gracias. preocupes, no pasa nada. Gracias, prof. Muchas gracias. Profe, perdón. Este, Dime, Jessy. tengo una duda. Bueno, Sí, no sé. dime. A ver, Este, déjame parar la grabación.